Bueno, creo que ahora sí, vamos, empezamos. Una vez más, agradezco a Javier Milanca por juntarse con el grupo eh, a fin de contestar algunas preguntas que hemos formulado a partir de la lectura del libro Cada día tiene su afafán. Muchas gracias, Javier, primeramente por escribir el libro, es hermoso y es muy lejano de nuestra cultura, así que estamos aprendiendo mucho con él. Muchas gracias por esto y gracias también por estar acá con nosotros para enseñarnos un poquito más. A partir de la lectura de tu libro, he dibujado una unidad didáctica a partir de la cual pudimos conocer un poquito más de la cultura mapuche. Así que tu libro, además de tener ahí una beta literaria, también nos sirvió en su beta histórica, ¿no? Como era una historia que no conocíamos, ¿no? Hablo por mí ahora, parece que cada vez que leo y releo, como que me enseña nuevas cosas. Así que muchas gracias por el libro y por estar acá con nosotros. Hoy le contaba a mi hijo que íbamos a estar con el señor que escribió el poema No digas amén, digas marichueo. Porque acá en la casa ahora, cuando él estornuda, yo le digo salud. Y él me contesta, amén. Y es ahora como un chiste entre nosotros, porque los dos decimos a la vez, no digas amén, digas marichueo. Sí. Así que es una alegría y un honor tenerte acá con nosotros, Javier. Hemos formulado algunas preguntas y hay un orden, ¿no? Como quién va a hablar primero, estas cosas. Entre nosotros nos organizamos así. Así que a partir de ahora paso la palabra a Bruna, que formuló algunas preguntas a partir de su lectura y así empezamos la conversación más o menos organizadamente. Bueno, buenas noches. Hola, Javier. Hola, Mucho buenas noches. gusto. Soy Bruna y estoy muy feliz por estar aquí con nosotros. Y yo quiero preguntar lo siguiente. ¿Por qué elegiste el título Cada día tiene su afafán para la obra que estamos leyendo? ¿Y qué efectos de sentido agrega la expresión ya, 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 ya en el título? ¿Podrías explicarnos un poco más sobre esta expresión, por favor? Buenas tardes. Voy a saludar a Wellington, a Thaís, Bruna, Edna. Muchas gracias por estar acá, por escuchar y poder compartir, ¿no es cierto?, estas palabras tan lejanas, pero también a la vez tan cercanas. Flavia, por supuesto, gracias por hacer el nexo y tener la voluntad de hacer estas conversas que para mí son muy importantes y significativas porque como profesor y como escritor también me interesa que se conozca un poco de la cultura mapuche. Vamos a la pregunta entonces para no perder el valioso tiempo. Ya, Afafán el otro día conversábamos con Flavia por la traducción, porque cómo hacer una traducción. El Afafán no sé, es un grito de guerra, por decirlo así, pero no es grito de guerra propiamente tal, un vítores, no sé, así se dice vítores, ¿no es cierto? Es vitorear. Y tiene un sentido bien que es muy contundente, que tiene que ver con la espiritualidad de unar fuerzas, de unar energías, las energías individuales, hacerla colectiva, y se hace a través de un grito que por lo general es en un círculo, ¿no? Ese es el afafán, esa es la palabra en mapudungún, ¿ya? Y claro, la traducción podría ser, ¿no es cierto?, grito de guerra, pero no es necesariamente una invocación a la guerra, al conflicto, sino que es una invocación de ánimo, es una invocación de fuerza, de buena energía. Es muy común hacerla al terminar una reunión, por ejemplo, al terminar una conversa, a veces amigos que se encuentran, se despiden, cuando se saludan, ¿no es cierto?, hacen un afafán. Eh, También tiene que ver con una cosa que dijo una vez un lonco, que yo lo tengo en una edición, también en una explicación que di, y que un lonco, que es un jefe mapuche, ¿no?, que él dijo, hagan afafán en la guerra,
cuando se levanten en la mañana, cuando hagan a sus hijos, y eso causó mucha risa, ¿no? Porque todos hicieron la imagen de ahí, de haciendo a Fafán en circunstancias, ¿no es cierto? En esas circunstancias, entonces, pero él lo dijo muy seriamente, ¿no? Entonces, el Afafán tiene toda esa connotación de dar un buen inicio a una jornada y dar una buena despedida también. Ahora, como yo hago un cruce siempre en un tono un poco burlesco, irónico de las culturas, me sonaba mucho la palabra afán, ¿no? Afán de una palabra bíblica. Jesucristo dijo, hay un versículo que es maravilloso por lo demás, ¿no? Dice que no se preocupen por lo que viene porque cada día tiene su afán. Algo así viene Jesús. Entonces, me dio la idea de escribir eso como esta misión de energía, pero también mezclada con esto, ¿no es cierto? Cada día tiene su afafán, tiene su grito, tiene su reconocimiento de energía. Y justamente es así, ya, por hacer una traducción de un grito de una onomatopeya, como llevarla al escrito. Habría que, no sé si con Flavia me había dicho que había visto algunos afafán digamos, en YouTube. Hay pocos, hay pocos en YouTube, hay pocos, me parece, en TikTok, si es que revisan TikTok, de repente parece que hay más, ya, afafán. Entonces es muy gratificante el afafán. De hecho, cuando uno es niño, lo único que quiere es andar haciendo afafán todos los días cuando uno lo enseña en la escuela. Es bien bonito. Entonces eso es, y el ya es la forma del afafán. Yo los voy a invitar después, cuando terminemos, que hagamos un afafán. Yo se los voy a hacer ahora y después ya. Eso es. Por supuesto, con más fuerza, con más gente. Cuando hay mucha gente, yo he visto a Fafán de 300 personas, entonces la tierra tiembla de verdad. Gracias. Muy bueno. Eso. ¿Algo más? Otra pregunta. Entre las historias, só un poquito, entre las historias que están en el libro, ¿cuál de ellas te marcó más? ¿Y tuviste alguna inspiración para escribirte las historias? Ya, ahí en ese libro en particular sale uno que es bien breve, que yo me arriesgué a hacer porque quería hacer en ese tiempo una selección de relatos que sean brevísimos, no de 100 palabras. Hay uno que es como que dio inicio a ese libro en particular, que es Así parió Nora Catrimán, que es una historia que un día contó una chica en una fogata en la playa. Había harta juventud, harta gente, estaban tocando guitarra, ¿no? En una playa a la orilla de un lago. Había gente mapuche y no mapuche también. Y una chica mapuche contó la historia que le había pasado a ella, porque en un rato se armó como una cosa íntima en las vueltas, en el guitarreo, ¿no? Y empezaron como a contar cosas y ella contó esto que era increíble. Y lo más increíble que más gente que había ahí empezó a decir, mi abuela también me contó esa historia, no sé, una tía también le pasó. Te fijas, la historia terrible que sale ahí, al final era una historia de varias gente colectiva y pasaba generaciones. O sea, le había ocurrido a la chica que tuvo, no sé, un instante de confesión ahí, tal vez la fogata, el círculo, la intimidad le provocó esa energía para contar algo tan íntimo y tan fuerte. Pero finalmente, como digo, y a mí lo fueron contando otras personas, sobre todo mujeres que habían ahí. A mí me quedó dando vueltas esa vez y claro, yo me he encontrado con esa historia y yo dije, es una historia muy terrible que debe estar narrada, ¿no es cierto?, muy largo, y quise hacerlo en 100 páginas para que sea contundente. Entonces, ese es el reto que está un poquito en ese libro. La idea, ¿no es cierto?, como cada día tiene su afafán, la idea también era que si alguien tenía el libro, cada día leyera un cuento, ¿ah? por día. Entonces, por eso, pues, la idea que uno tiene como escritor, ¿no es cierto?, cuando se hace la expectativa. La realidad puede ser otra, pero la expectativa era esa. Entonces,
también quería hacer que esa historia cruda quedara como bien real, pero tampoco tan... Si lo hubiese extendido más la historia, tal vez tendría que contar más cosas, y la idea era contar ese momento exacto solamente. Entonces, ese es digamos, como el cuento que le da un poquito de vida a ese libro, porque esa es la idea, está en torno a él como que giraron las demás historias también, y en torno a esa estructura, a esa forma, a esa idea que están un poco ahí. Hay varios también, ¿no es cierto? Hay uno de, que nació por otra cosa y que fue de una conversa, ¿no? Esa de la chica que tiene 6 dedos, ¿no? Porque justo estaba yo en una protesta en Temuco, que es un lugar donde se reúne mucho mapuche a protestar por los presos, y había una chica que no tenía digamos, la situación que yo describo ahí, pero había una chica que era muy buena para pelear con la policía, digamos, tenía una capacidad increíble. Entonces, alguien dijo por ahí que tenía poder, alguien dijo que tenía alas, y no sé, en algún momento se me ocurrió que podía ser porque tenía más equilibrio por tener 12 dedos en vez de 10, ¿no es cierto? Entonces, como que también jugar un poco, darle magia a algo que también es intenso, ¿no? Una protesta social, darle un poquito de magia también a eso. Ahí no sé qué más. ¿Hay alguna historia de las que están en el libro que ha sido inspirada en algún evento de tu vida? De la mía. Sí. Eh, eh, no lo quería decir, pero ya que imaginemos que estamos en un fuego. eh, eh, no, pero bueno, hay varios, en realidad son varios, como voy diciendo un poco, son varios de relatos reales, esa es la verdad un poco, y que de alguna manera yo los voy transformando para hacerlos leíbles, y como sobre todo para hacerlos leíbles con otro ánimo, ¿no? Que quede un ánimo el ánimo que le he generado a ustedes, que me parece maravilloso, que es que de investigar, de saber. Eh, lo de la cuchillera, ¿no? Voy a contar, son otros más, pero el de la cuchillera me acuerdo ahora, que, que una vez, claro, en una conversa en un bar, había gente como estaba un poquito narrado ahí, pero había más gente haciendo alarde y mostraba sus tajos y todas sus cosas, sus cuchillos, y había una chica ahí que decía que a ella le encantaban los hombres apuñalados, que lo encontraba varoniles y todo, y yo estaba fuera de ese rango porque no tenía ninguna puñalada, digamos, visible, ¿no? Entonces me sentí menoscabado en esa oportunidad, ya que todos mostraban ahí sus heridas de algún combate, y la chica, por supuesto, se fue con el más acuchillado, ¿no es cierto? Menos yo, que yo no tenía ninguna. Entonces por ahí puedo contar que así van siendo las cosas, como para vivenciar el relato. ¿Sí? Bueno, mi última pergunta já foi respondida, porque a conto de La Cuchillera eu achei muito, assim, interessante, e você me contestou, Mira. porque eu ia perguntar se havia visto algo que tinha acontecido Mira, sobre o conto. mira, y justo conversé de eso, claro. Tipo, assim, qual foi a intenção do conto, La Cuchillera? Claro, la intención era un poco también reflejar la intensidad de vida de una mujer que anda en los bares, ¿no? Una intensidad potente, al borde de la vida, al filo de la muerte. Y también, claro, o sea, no quise tampoco contar que era un poco casi real, pero también darle un poquito de intensidad, de imaginar un poquito la violencia, tal vez con un poquito de humor, pero tal vez con un poquito de desamor, pero hay violencia ahí, ¿no? Hay una violencia, no se dice, pero hay violencia, porque en realidad el cuento está en un lugar marginal, ¿no? Un lugar marginal bastante violento, pero también está dada la posibilidad del amor, que es un poco
huir o salvarse de la violencia tal vez con el amor. Gracias, tá? Por contestar mis preguntas. Ya, muchas gracias, Bruna, por la atención y gracias. Honrado de verdad. Bueno, voy a atender la puerta aquí y vuelvo al tiro. Perfecto. Ahora le toca a Wellington, ¿verdad? Ya, ahora sí. Son los cuentos que habías leído, ¿verdad, Bruno? Ahora sí. Wellington. Perfecto. Hola, buenas Hola, tardes. Wellington, ¿cómo estás? Tudo bem? Soy Wellington. Es un gran placer y honor tener la oportunidad de entrevistarle hoy y nos sentimos muy agradecidos de poder hacer esta conversación con usted y aprender más sobre sus obras, que brindan una profunda mirada sobre el pueblo mapuche, ¿sí? Un pueblo lleno de historia, lleno de cultura, resiliencia, tanto en Argentina como en Chile, y también su dedicación a contar y preservar essas histórias que são invaluáveis. E, mais uma vez, graças por estar aqui com nós e por compartilhar seu conhecimento e sua paixão. Bem-vindo a Rueda. Muchas gracias, Wellington. Bruna y Wellington lo entiendo perfectamente, así que muy bien. Gracias. La primera pregunta, ¿qué te llevó a estudiar el pueblo mapuche? En la secuencia, ¿qué te llevó a escribir sobre este pueblo? Ya, principalmente yo siento desde pequeño que yo soy mapuche, digamos, ¿ya? Y eso es lo principal. Es un tema no muy fácil de explicar porque uno se imagina que pertenecer a un pueblo originario es vivir, ¿no es cierto?, en el pueblo originario, vivir, por decirlo de alguna manera, vivir en una ruca, vivir en el bosque, ¿no?, de alguna manera. Y la historia del pueblo mapuche ha sido tan diversa y que tiene que ver con hacer salir a la gente de ese lugar, que el pueblo mapuche se ha disgregado, entonces se habla también de una diáspora, en tanto como dice muy bien Wellington en el lado argentino como chileno, que el pueblo mapuche, que si bien tenía su lugar de vida, donde desarrollaba toda su creencia, su cultura, fue expulsado de ahí. Algunos se mantienen todavía ahí, pero otros muchos se dispersaron ya por distintas ciudades, por distintos países incluso, y también entre Chile y Argentina. Entonces, de alguna manera, los que nacimos fuera de este núcleo, digamos, por decirlo acá también, Gualmapu, por decirlo de alguna manera, esta selva patagónica, esta selva valdiviana sureña, nacimos fuera, pero seguimos manteniendo de alguna manera el idioma, la cultura, con cierto pesar, ¿ya? Un abuelo mío que fue el que tuvo que abandonar su tierra para irse a la ciudad, imagínate un tremendo cambio, él siendo mapuche se tuvo que ir a la ciudad y transformarse prácticamente en un chileno, ¿no es cierto? Abandonando todas sus creencias, abandonando su lugar. Él tuvo hijos que quería que no sean mapuches para que no sufran lo que él sufrió. Esos hijos no tuvieron la oportunidad de crecer en torno a los mapuches y ocurrió algo que es muy fuerte, muy potente, que las generaciones que me toca a mí en este caso y las futuras que vienen están como queriendo recuperar eso. A mí me tocó desde la ciudad, desde lo lejos, recuperar esto, y yo siento que es un camino que tengo que cumplir, es una misión, ¿ya? Y como te digo, en esta generación mía, la generación anterior como que no tuvo tiempo de hacerlo, la generación mía está teniendo la oportunidad de hacerlo y las generaciones que vienen lo están haciendo con mucha más fuerza. Entonces, de reconocerse mapuche sin vivir en esa ruca, en esa choza, por decirlo de alguna manera, por decir que ahí está, digamos, se concentra la cultura mapuche. Entonces lo hacemos desde el lugar que nosotros hemos podido ganar, ¿ya? Hay, por supuesto, y es lo que sale siempre en las noticias, ¿no?
Hay una lucha mapuche intensa por la recuperación de las tierras, como todos los pueblos originarios de Brasil, por supuesto, por la defensa de la naturaleza, que es una lucha frontal, ¿no? Una lucha violenta, ¿no? Cuerpo a cuerpo prácticamente. Hay lugares donde es así. Los que nacimos en la ciudad los hacemos desde un estudio, desde, como, por ejemplo, como profesor, ¿no? Como artista. Eh, y nosotros también le llamamos que es una trinchera. Huaychán se llama la lucha mapuche, digamos. Y nosotros hemos conversado, ¿no es cierto?, que esta lucha mapuche también está, digamos, con balas, con palos, ¿no es cierto?, con muertos, pero también está esta lucha cultural que es muy importante. Por eso yo me alegro mucho de estar con ustedes de tan lejos, porque es revitalizar esta cultura y darla a conocer. Eso nos tocó a nosotros, ¿ya? Y por eso tiene mucho sentido que yo escriba sobre eso, por eso tiene mucho sentido que yo haya decidido enseñar la lengua, enseñar la cultura. De hecho pasa algo muy común, yo estoy enseñándole, yo voy ahora, ¿ah? Mira lo que pasa, yo voy ahora a una comunidad mapuche que vive en una ruca, porque estoy haciendo la imagen de la ruca, yo voy a enseñar cultura mapuche a ellos porque ellos también la perdieron, ¿ya? Entonces, a mí me toca hacerlo esto porque yo tuve la oportunidad de hacerlo desde la universidad. Yo soy uno de los privilegiados descendientes de mapuches que pude estudiar en la universidad y con eso, de alguna manera, estamos retribuyendo este conocimiento porque ahora nos sirve a nosotros, recuperando y enseñando. Imagínate, yendo a la ruca a enseñar. O sea, es una vuelta muy grande, muy importante, y esa es entonces la motivación principal para mí para escribir, para estudiar los mapuches. El ser mapuche y poner este pequeño mensaje de recuperación, este mensaje y esta lucha. Es una lucha la que estamos haciendo y que también es muy importante. Gracias. ¿Qué aspectos de la cultura mapuche son más importantes para ti al escribir sobre ella? En tu perspectiva, ¿cómo equilibras la tradición y la modernidad en tus cuentos? Mira, aquí hay un montón, hay una generación de escritores mapuches, poetas, cuentistas, historiadores. Hoy día hay cineastas, hay chicos que hacen música hip hop, trap mapuche. Entonces, hay una oportunidad de nosotros de vincular esto moderno con este conocimiento ancestral. ¿A qué voy? Que aparte de eso, también hay gente que está tratando de salvaguardar lo más puro del, digamos, la cosmovisión, ¿ya? Eh, Hay poetas que escriben solamente en mapudungún, por ejemplo. Hay poetas que son maravillosos, que escriben sobre la espiritualidad total, porque ellos han tenido la oportunidad, porque ellos tienen tal vez ese mensaje. Y como te digo, a nosotros nos tocó, y somos varios también, nos tocó un poquito afrontar eso mismo, pero desde el día de hoy, ¿ya? Por ejemplo, hay músicos mapuches jóvenes que hacen la música ancestral, pero también hay músicos mapuches que están haciendo rock, ¿ya? Metal mapuche. Entonces, a mí me parece que ambas cosas son muy, muy importantes, porque también hay que preservar, también hay que cuidar lo que tenemos, pero también hay que ponernos a la altura de lo que estamos viviendo, ¿ya? En un principio, por ejemplo, era impensado escribir en castellano, digamos, algo mapuche. Se cuestionaba si algo era mapuche si estaba escrito en castellano, ¿ya? Hoy día ya no se cuestiona cuando alguien dice que es escritor mapuche y escribe novela policial, que lo hay. Ya nadie cuestiona que, pero eso no es mapuche. Es mapuche desde la perspectiva en que lo escribe un mapuche, pero sus temáticas pueden ser otras. Entonces, es muy importante, como te digo, hoy día, por lo menos para mí, yo trato de incluir este conocimiento ancestral, pero también aplicándolo a algunas cosas de los tiempos de ahora que son
importante, es una forma de hacer este trasvasije de lo ancestral con lo de ahora, para que tenga un contenido y para que tenga una contundencia hoy día en lo social. Yo no tengo ese conocimiento que, por ejemplo, tiene el hijo de un machi, por ejemplo, machi es una persona que tiene mucho conocimiento de la cultura mapuche, que vive ahí, y ellos escriben, por supuesto, desde esa realidad. Yo, como soy de la dispersión de la diáspora, recojo eso, lo transmito y lo escribo con los códigos de ahora. Ya hay como les digo, una generación muy importante que está haciendo ese trabajo, que me parece también muy valioso, así como también el que hace este trabajo muy ancestral. En un tiempo estaban así como divididos, ¿eh? Un tiempo, no se veían, es que tú no eres mapuche, le decían al que llegaba con guitarra eléctrica, ¿no? Tú no eres mapuche, porque el verdadero mapuche toca cultrún, toca trutruca, lo que hablábamos el otro día. Pero resulta que hoy día ya hay una permisividad y se entiende hoy día que salga hay una chica en Santiago, ¿no? Que salga con guitarra eléctrica y que cante un mapuche con guitarra eléctrica. A mí me parece hermoso, ¿no es cierto? Que conjugue y lo sepa hacer desde el respeto y, por supuesto, que también vaya enseñando y promoviendo la cultura mapuche a otros gustos. No sé si estoy muy rápido, ¿está bien? ¿Está bien? No, está bien. ¿Qué importancia tiene la lengua mapudungun en la construcción de tus narrativas? Solo una pregunta. ¿Edna y Thais pueden ir acompañando? Ya, ¿era el mapudungun? ¿Sí? Sí, ¿qué importancia tiene en la construcción de tus narrativas? Claro, el primer nexo que hay entre las culturas es el mapudunguna, el hablar, el verbo. Una palabra, un nombre, un apellido ya te entrega una profundidad en un relato. Yo siempre trato de incluir alguna palabra en mapudungún y ojalá sea una palabra así como profunda, porque por ejemplo, Afafán, la explicación de Afafán, ¿no es cierto?, es larga porque es una palabra compleja, no es una palabra tan simple. Un libro anterior que tengo, que es Champurria, también es una palabra compleja, ¿no? Yo trato de que esas palabras relativamente complejas queden explicadas, y cuando tú vas conociendo la lengua, vas conociendo un poco, mucho y más de la cultura que estás tratando de incorporar. Por ejemplo, a mí me encanta la palabra saudade, ¿no? Cuando la pueda entender bien, yo sé que voy a entender un poco más la cultura brasileña y, por supuesto, todo lo portugués. Ahora ya yo sé que teniendo claro lo que es Afafán, lo que es Nehuen, ¿no es cierto? Ya ustedes también van a ir entendiendo cómo es la cosmovisión y la cultura. Por eso el lenguaje es el primer acercamiento. Y también me gusta jugar un poco con el lenguaje, que es como es una apuesta que tenemos algunos escritores sin ponernos de acuerdo, ¿ah? Porque un día fuimos a Argentina y en Argentina nos preguntaban si nosotros nos reuníamos para poner estos nombres, ¿no? Yo tengo un peñi, un poeta que es David Niñir, que él escribió un libro de haiku, ¿no? De haiku, que son estos poemas japoneses. Lo escribió Mapudungún y a su libro le puso haikuche. Solo una aclaración. Haiku en portugués se dice haikai. Ustedes saben cuál es el género, ¿verdad? Haikai. Ah, haikai, claro. Claro, haikai, y él le puso digamos, jugando también con el lenguaje, ¿no? Estirándolo a lo máximo, le puso a este libro, le puso haikaiche, podría ser, ¿no? Haikaiche. Hizo una mezcla, ¿te fijas? Entonces, eso es lo que... entonces, por eso digo, nos preguntamos... Javier, ¿Sí? perdón, yo no entendí el juego de palabras que hizo David Niñir. Es que haiku acá, ¿no es cierto? Haiku que estamos hablando, sí. Él le puso haikuche. Haikuche le puso al libro. ¿Ah? Entonces, ahora entendí, muchas gracias, Javier. claro, o sea, a primera vista la palabra suena como mapuche total, pero está compuesta digamos, el poema japonés con los mapuches. Entonces,
Por eso les digo como anécdota que en Argentina nos preguntaban, ustedes se pusieron de acuerdo, fueron a un congreso y decidieron. No, es una forma que tenemos como generación de intercambiar conocimientos, interculturalizarlos en los códigos de ahora para hacerlos llanos, llamativos y por supuesto que sean entendibles por todos. Gracias. ¿Tienes ascendencia mapuche o tuviste contacto con la cultura mapuche de otra manera? ¿Por qué elegiste ser profesor de Mapudungun? Ya, como decía al principio, en mis venas corre sangre mapuche, por supuesto. Me hubiese gustado aprender el mapudungún desde niño. Eso es algo que ya cada vez se va perdiendo. ¿Ah? Yo tuve sí amigos que ellos aprendieron castellano o español para entrar a la escuela porque su lengua materna era el mapudungún. ¿Ya? Yo le preguntaba un día a uno de ellos que si soñaba en mapudungún, él me dice que sueña en mapudungún, que debe ser una cosa maravillosa, ¿no? Yo he tratado de aprender la lengua, la enseño, pero todavía no puedo soñar en mapudungún, ¿ya? Entonces, eso por lo menos para mí entonces es un ansia, una búsqueda, llegar algún día con mi trabajo, con mi escritura. Yo soy profesor de historia, ese es mi, digamos, mi título formal. Yo después me capacité, me preparé para ser profesor de mapudungún. También hay que sacar, por temas de administrativos, también hay que sacar algunos documentos ahí, pero ser profesor de mapudungún todavía no existe en Chile, ¿ya? No es una carrera oficial. Está la carrera oficial que es profesor intercultural con especialidad en mapudungún, digamos, ¿no? Pero profesor de mapudungún así a secas no existe. La idea es que quieran hacerlo así. Hay mucho, como te digo, mucho trabajo de gente que está muy capacitada y que están tratando de hacer esa carrera. Yo soy profesor de historia, así se llama, y de ahí yo, por iniciativa, por el periodo que me tocó vivir en la universidad, que fue muy, muy intenso, a mí me tocó vivir la lucha contra Pinochet, entonces era muy, muy interesante, y yo por supuesto, me alié junto a los mapuches que estaban en contra de Pinochet, entonces por ahí pude conocer más y por supuesto desde ahí yo quedé con la idea de escribir y estudiar lo mapuche. Sí, gracias. Mucho bien. Gracias a ti, Wellington. ¿Cuáles son los principales valores o mensajes que te gustaría que los lectores que llevaron a leer tus textos? Eh, lo que pienso yo al momento de escribir es un poquito pensarlo desde el humor. Yo voy pensando siempre desde un poquito desde el humor, ¿ya? Eh, por lo menos acá hay una carga muy pesada con la historia mapuche, hay una carga muy dolorosa, reciente, estoy hablando, hay historias terribles que cuenta el niño y estamos hablando del año 50, ¿no? De un caballero del año 50, un peñi, le digo yo, en una escuela. Palín. Perdón, Javier, ¿cómo se llama el peñi? No entendí su nombre. No, es un peñi que me contó una historia en el año 50, porque Pero, perfecto. Sí. Había entendido la palabra el niño, pero no entendí bien. Claro, cuando él era niño, él jugaba un deporte que hay que es el palín, que es un juego que, ¿no es cierto?, que se usa con varas de madera. Y él contaba que en la escuela le quemaron sus barras de madera para que no jugara palín, porque era un juego de los indios, digamos. ¿Ah? Entonces, él lo cuenta con mucho dolor. Imagínate, esto fue en el año 1950. Él lo cuenta porque era su juego de niño, ¿no es cierto? Y con eso, en el fondo, le estaban diciendo, no seas mapuche, no sigas con tu práctica. Entonces, te fijas que hay una historia muy dolorosa en los mapuche. Entonces, las generaciones de nosotros que estamos recogiendo esto, no queremos contarlo tampoco tanto del dolor, no hacerlo tan pesado, esta carga dolorosa,
sino que usar mucho el sarcasmo y la ironía como una forma también de insolentar y de transgredir también estas cosas que queremos contar, ¿no? Yo estoy escribiendo un relato sobre esto de los Güiños, pero no lo quiero hacer así con esa carga tan triste, pero sí que esta vuelta, ¿no? Darle una vuelta a esta historia dolorosa, darle una vuelta, que tengo una cosa irónica de reflexión y por supuesto que pueda llegar a más personas, ¿ya? Entonces eso es lo que yo pienso un poquito al momento de escribir, un poquito darle un sentido de humor, ese es el mensaje que quiero, y también quiero un poquito, con mucha humildad, explicar un poco que el pueblo mapuche tiene acá, por lo menos, ¿no? Estoy hablando de Argentina y Chile, que eh, hay una connotación de que el mapuche es bárbaro, que es primitivo, que es malhumorado, ¿no? Eh, que en el fondo están diciendo que es una persona que no se adapta, ¿no? Entonces, de alguna manera nosotros estamos tratando de decir que el mapuche está ahí, que es pícaro, que tiene presencia y que se adapta, ¿no? Que no es ese prototipo o estereotipo que han tratado de crear, claro, a conveniencia de ellos. Se sorprende muchas veces cuando hablamos, la gente chilena, ¿no? De los cuentos, lo que hablamos en los cuentos, se sorprenden un poco de ese sentido del humor y de las cosas que salen ahí porque no esperan que alguien de los mapuche cuente estas cosas. Entonces esa es como la idea del libro, de atacar, un poquito de insultar con humor, ¿no es cierto? Como decían acá, es cierto, gritar, pero desde un lugar sin rabia, pero gritar al fin, ¿ya? Hacer afafán. Es cierto, también hemos visto que en nuestro país también hay un cierto preconceito con el pueblo originario. Aquí también se Claro, claro. hay. Sí. ¿Crees que tu escritura puede contribuir para la preservación y difusión de la cultura mapuche? ¿Cómo esto se refleja en tus cuentos? Sí, yo creo que sí es cuando uno escribe, ¿no es cierto? Cuando yo empecé a escribir, por lo menos, eh, yo nunca pensé que lo iba a leer, lo iban a leer en los colegios, ¿no? Hay un libro anterior que tengo que es Champurria, se lee en los colegios, y a mí me llama la atención de que sea, o sea, yo no lo hice con esa intención, digamos, yo lo hice en ese momento, ese libro lo hice en un momento como de protesta, está en un tono de protesta ese libro, pero eso ha llamado la atención. Entonces, mira, por ejemplo, Cada día tiene su afafán, que llegó por ahí también, que me parece formidable que se salga un poco de estos libros que solamente para el pueblo mapuche. Te fijas que ya es un libro que va más allá, porque al principio también nosotros estábamos escribiendo para el pueblo mapuche. Y también, esto sí, con los demás escritores nos dimos cuenta que no solamente tenemos que escribir, sino que tenemos que escribir para el otro público, para el otro que está allá, para que se acerque en realidad. No es para espantarlo, no es para decirle que estamos en guerra, sino que para acercarlo. Y eso es yo creo que es la gran misión de lo que yo escribo. Y de hecho, esta conversación me parece que es maravillosa y que está surgiendo un bonito intercambio. Eso. Javier, solo un momento, Wellington. Yo tengo una pregunta a partir de lo que dijo Javier, así que te pido permiso para entrar adelante tuyo un poquito. Javier, por favor, ¿Champurria están leyendo en la escuela pública en Chile? ¿Podrías hablar un poquito más sobre esto? Sí, lo que pasa es que hay un proyecto que es bien bonito, que, bueno, hace años ya, ¿no? Se llama Diálogos en Movimiento. Y les dan, digamos, en los colegios, en la escuela secundaria, les dan un grupo de autores que los alumnos tienen que elegir. Trabajan con el profesor ese libro, lo estudian, lo leen, hacen, ¿no es cierto?, recreación, hacen todo un trabajo con ese libro, y en la última clase, sin avisarles, llega el escritor, ¿ya?
Yo he ido a varias, ¿no? Y me llama la atención porque he ido al norte, en varias escuelas, entonces cuando uno llega, ellos no se esperan que el escritor va a ir un día, ¿no? Aparece el escritor del libro, entonces yo fui el otro día a Cañete, que es un territorio mapuche ahí donde está el conflicto, hay un conflicto serio ahí, y en un colegio estaban, no sé, 40 alumnos y todos tenían su champurre ahí, todos querían un autógrafo, ¿no? Los niños lo ven los jóvenes lo ven de ese lado, pero y todos habían leído el libro, entonces eh, ese proyecto es muy interesante, muy bonito, y en el sur sobre todo lo hacen con escritores mapuche. Así que así lo han hecho no solo conmigo, sino que con varios escritores más. Y es un buen proyecto y un bonito proyecto. Yo cuando era joven quería ser escritor, me hubiese encantado que un día llegase un escritor a la sala, así que los chicos quedan bien, bien encantados, lo conocen y todo. Es un proyecto bien interesante. Y es de la escuela pública. Sí, escuelas públicas, sí. Ah, Sí, perfecto. sí. Gracias, Javier. Disculpame, Wellington, muchas gracias por No, no. Última, en tu opinión, ¿cuáles son los principales desafíos que enfrentas como escritor a abordar las culturas indígenas en su obra? Eh, yo creo que va por etapas. ¿Ah? En un principio lo que yo estaba escribiendo, por ejemplo, estaba escribiendo para el mundo mapuche y en un principio a los mapuches no les gustó. ¿Ya? Ya tuve muchos mapuches muy críticos con lo que yo había escrito. ¿Ya? En un principio, porque por ejemplo champurria ya era una palabra que no era bien vista. Eh, después... ¿Y por qué no era bien vista, Javier? La palabra champurria no, no es bien vista porque habla de... significa mestizo, ¿no? Mestizo. Entonces era como una... se usaba como un insulto dentro del mundo mapuche. Claro, se usaba como un insulto. Se usaba, digo, porque eh, no fue solo a partir de mi libro, sino que hubo una, como digo, una generación de gente que empezó... Yo lo puse, fui el primero que lo puse en un libro, pero también hay un disco de canciones, ¿no? Que se llama Champurria. Ocurrió también que a partir del 2010 en adelante, los jóvenes se empezaron a presentar como mapuche champurria, como hacer decir, claro, yo soy mestizo, pero no es mestizo porque yo quiero, porque yo opte ser mestizo, sino que porque me tocó ser esto, pero igual estoy reconociendo mi lado mapuche. ¿Ya? Entonces, por eso, hoy día champurria ya no es un insulto, imagínense, yo creo que eso ha sido un buen aporte ponerlo en libro, no es un aporte mío, sino que fue buena idea ponerlo en un libro, como título de libro, fue buena idea hacer digamos, un disco, hay unos chicos que hacen rock, que tienen un tema que se llama champurria, hay un chico que hace hip hop, que tiene un disco que se llama Champurria. Entonces, me parece que es una buena idea en ese sentido de plantear, y como les digo, que esa es la idea de lo que yo hago desde lo mapuche hacia el resto. Entonces, el reto, como decía la pregunta, ¿no? El reto era eso, como engancharse con el pueblo mapuche, pero también era darle un mensaje a la chilenidad, ¿ya? Que era a la chilenidad que mira con desconfianza todavía, como decíamos recién, ¿no es cierto? Que mira con desconfianza, que genera estos estereotipos, para que los vaya rompiendo y se vaya acercando al pueblo mapuche. Que finalmente entregarles que es una cultura que es parte también integral de un país. Javier, solo para que yo sepa si estoy entendiendo bien. Por allá en 2010, la palabra champurria era un insulto, así como en el libro de Harry Potter, los que eran brujos, como insultaban a los otros que no eran brujos. Claro, claro. Como no tenían sangre pura, algo así. Exactamente, claro, claro. De hecho, a mí me pasó muchas veces cuando era más chico, no me dejaron hablar una vez porque yo era champurria, ¿no? Entonces, pero eso fue cambiando, por eso digo que fue cambiando en el tiempo también. Y hoy día ya hay, como les digo, hay gente que se presenta y jóvenes que dicen yo soy champurria, ¿ah? Y ya nadie le dice ni lo insulta ni lo denigra, ¿ah? Por eso. Gracias, Javier.
Más una vez, gracias por estar aquí con nosotros y también por compartir tu conocimiento. No, Muchas gracias gracias. a ti, Wellington, muchas gracias. Muchas gracias. Bueno, ahora le pasamos la palabra a Edna, entonces. Um prazer em conhecê-lo. Eu sou Edna. Te haré algumas perguntas para conhecer um pouco a cultura mapuche e também tu trajetória de la escritura, certo? Primeira pergunta. Me ha dado cuenta que algumas palavras utilizadas em tus textos não las hemos podido traduzir com o tradutor. ¿Esto intencionado en tu escritura? Claro, 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 sí, claro, sí, hemos hemos conversado harto. conversado harto. Todo un poquito, Todo un Edna. poquito, Edna. No sé ustedes, No sé pero ustedes, pero Edna abierto, Edna abierto, se escucha ¿está bien? Sí, Edna, ¿puede? ahí sí, ahí, ya. Ay, se me olvidó la pregunta. ¿Cómo era Volvemos a Edna ahora. Sí, sí, ahora sí. ¿Cómo era la pregunta, Edna? Algunas palabras Ah, fue difícil de traducir en el traductor. ¿Está intencionado en tu escritura? sí, porque de alguna manera como yo empecé con esto de los champurria, también quise incluir lo que, claro, chilenismo, ¿no? Y eso yo creo que ha sido lo que un poco más le ha costado, porque algunas palabras mapuches sí pueden que la hayan encontrado ustedes, ¿no es cierto? Otras palabras también chilenas que están en la RAE, ¿no es cierto? Me decía Flavia, pero también hay harto chilenismo, ¿ya? Y también dentro del chilenismo hay sureñismo, que serían ¿no? como palabras del sur de Chile. Y sí, están absolutamente a propósito. Como digo, a mí me gusta jugar con el lenguaje y incluir esas palabras que, de hecho, yo me dedico a recuperar esas palabras, me encanta como deporte, cuando las oigo por ahí, me encanta y trato de grabarlas, de escribirlas, de hacer un registro y utilizarlas, y que son palabras que son propias de acá. Algunas de ellas son mezclas de mapudungún, pero son muy difíciles, no la van a encontrar. Por ejemplo, esta palabra queda claro, que es trapicar. Trapicar trapi es ají en mapudungún, ¿ya? Y ese es un sureñismo, porque se usa aquí a la gente cuando se atora, ¿ah? Cuando se atora y le da como tos, ¿cierto? Como que se atora, entonces, claro, aquí se le dice, pero es una palabra ya en desuso, no en abandono, pero todavía existe, todavía se usa. Trapicar, entonces a mucha gente le da risa porque saben que es una palabra antigua, dicen, oh, mi abuelita decía así. A mí me gusta eso de tratar, sobre todo porque es una palabra que tiene una mezcla de mapudungún. Entonces, sí, está absolutamente a propósito usar el chilenismo. Debo decir, sí, que en el libro que estoy escribiendo ahora, Huiñolche, estoy abandonando un poquito el chilenismo y estoy tratando de crear algunas palabras en mapudungún como un reto, como crear nuevas palabras. Eso estoy trabajando ahora, pero también, no sea, si alguien va a hacer una traducción también va a ser un poco dificultosa, pero sí, por ejemplo, no me acuerdo si lo usé, por ejemplo, dicen cuando algo hay un paraje o un paisaje solitario, aquí dicen soledoso, me imagino que en otras partes está también, ¿no? Soledoso, pero la palabra soledoso no existe como tal. Entonces, también yo la uso como verbo, soledear, ¿ya? Ese trabajo también, porque me parece que también por ahí lo he escuchado, entonces quiero hacer verbos con adjetivos, ¿no es cierto? Que me parece interesante porque es algo muy propio del lenguaje del mapudungún también, ¿no? A raíz de un adjetivo hacer un verbo, es una vuelta muy, muy interesante. Entonces, sí, está hecho a propósito esto de usar palabras del chilenismo y más encima sureñismo.
Eso. La primera vez que conocí a la cultura mapuche a través de esta disciplina, quando escreves, tem um público objetivo de lectores que estão familiarizados com tua escritura? Sí, porque ocurre que, como decía, hay un interés, por lo menos en un grupo acá en Chile, no es un interés así masivo, no multitudinario, ¿no? Pero hay un interés, sí, de algunas editoriales de tratar de difundir la cultura mapuche. Entonces, particularmente hay ciertas editoriales que no tienen problema con esto, que lo buscan y que lo promueven. Y eso a mí me parece muy, muy interesante porque así se hace un trabajo de difusión más amplio y masivo. Eh, Como decía el otro día alguien por ahí, que estas generaciones de escritores mapuches que existe tanto en Chile como Argentina es tremenda, ¿no? Es multitudinaria. Son un montón de jóvenes y no tan jóvenes que, como yo, ¿no? Que ya llevan un tiempo en esto, pero están apareciendo jóvenes también. Entonces hay una gran oleada de jóvenes mapuches que quieren contar su historia y que encuentran, digamos, formas de publicar y formas de contribuir a dar a conocer la cultura. Entonces, en ese sentido, sí hay un interés, sí me acuerdo en Champurre, que trabajé con un editor y con un corrector de estilo, también fue muy sufrida esas sesiones largas de tratar de aunar algunas cosas. Por suerte, la chica que me tocó de correctora de estilo esa vez había trabajado con otros escritores mapuche, había trabajado con Aniñir antes. Entonces, Aniñir, que él mezcla una jerga de los barrios peligrosos de Santiago, ¿no? Una jerga casi carcelaria que la mezcla con el mapudungún. Entonces ya tenía experiencia, yo le incluí, digamos, en mi jerga los sureñismos, por decirlo así que pudimos trabajar bien con la correctora de estilo. Eso ella tenía ya una experticia en eso. Cierto. Outra pergunta. Como disse, se capacitou para ser professor de Mapudungún. ¿Te parece que o uso de las palabras em Mapudungún sirve para enriquecer tu escritura ou será que tu escritura será impossível sem ellas? Oh, Oh, buena pregunta. buena Buena pregunta. pregunta. Buena pregunta. Buena pregunta. Buena pregunta. Eh, Mira, es que yo pienso primero el título y de ahí comienzo a escribir. Entonces, yo creo que, claro, que el Mapudungún me guía. El Mapudungún es mi guía para escribir. Por ejemplo, Champurria, yo lo pensé antes de escribir. Eh, Cada día tiene su afafán también, ¿no? Con esta idea de que cada día se lea un cuento. Y el libro que estoy escribiendo ahora se llama Huiñolche, ¿ya? Huiñolche, que significa gente que vuelve, eh, gente que está volviendo. Entonces, me va guiando esta palabra en el sentido de que los cuentos se trata de retorno hacia lugares, retorno después de la vida. Es un concepto importante dentro de la filosofía mapuche. Hoy día ya no se habla de cosmovisión, de espiritualidad, pero hoy día se está hablando ya de filosofía mapuche, ¿no? Y lo huiñolche es una vuelta, es un pensamiento del eterno retorno. De hecho, y como infidencia, y para que vean un poquito lo que me gusta jugar a mí y ser un poquito, tal vez, atrevido con esto, hago una referencia en uno de los cuentos de Huiñolche a que Nietzsche, el filósofo alemán, es mapuche, ¿no? Porque es che, ¿ya? Nietzsche. Entonces hay un capítulo de este libro que se va a llamar Nietzsche, ¿ya? En atención a que hay una propuesta ahí de que es... Y justamente porque él habla del eterno retorno y el libro se llama Huiñolche, que hago este juego
con este filósofo alemán que me llevó esta idea, ¿ve? Ahí, por eso el ejemplo. La idea de lo Huñolche me llevó a leer a Nietzsche, a releerlo y hoy día plantearlo como un mapuche alemán, ¿no? En un juego literario, por supuesto. Edna, permiso. Solo tengo una pregunta, Javier. Javier, pensando un poco en la filosofía latinoamericana, yo solo conozco a Rodolfo Kuch, que un argentino que terminó su vida ahí en el pueblo Maimara este. ¿Y podrías, por favor, mencionar algún filósofo mapuche? Sí, bueno, no sé cómo ustedes están hablando de filosofía mapuche, no sé si podrías darnos algún nombre. Ya, no, claro, así como filósofo mapuche que hoy día esté haciendo filosofía, no creo que haya así alguien que haya publicado algo. Sí, por ejemplo, hay, no sé, a lo mejor lo tienen que haber leído, que es Siley Mora, ¿no? Él hace algunos aproximamientos, cercanías. ¿Cómo se llama? Siley Mora. No lo leímos. Ya, él hace otra cosa, digamos, hace una cosa un poquito también chamánica, ¿no? Pero también él plantea algunas cosas muy importantes. Hay un Gastón Sublet, que es un sabio que hay acá, Gastón Sublet, él es un profesor chileno de estética, él también ha hablado por ahí de filosofía mapuche. Lo de filosofía mapuche es lo que se ha venido en hablar por el tema de ir, por ejemplo, planteando esta visión del retorno, ¿no? De la vida como un retorno, la explicación de por qué la concepción de mapuche son tetrapartitas, o sea, cuatro partes, ¿no es cierto? Está todo dividido como en cuatro partes, entonces son concepciones filosóficas importantes ahí que tienen que ver con los elementos, con el ser, por ejemplo, la palabra ñen, ¿no? Ñen, que es ser, ser tiene cuando se confrontan o se estudian varias definiciones de él, vamos a llegar que hay importantes elucubraciones y meditaciones filosóficas, así que muy interesante esa parte también, por eso hoy día se está hablando ya de filosofía mapuche, no solamente, antes se hablaba de cosmovisión, te fijas, espiritualidad, que es lo que hace un poco Siley Mora, pero ya pasándose un poco a investigar el trasfondo de una palabra, porque hay gente que busca el significado profundo de una palabra, que es lo que hace Gastón Sublet, si lo buscan, yo les puedo dar los nombres después. En YouTube él hace un acercamiento a cada palabra mapuche, lo que significan, así que por eso se habla de filosofía mapuche. No sé si por ahí está bien, no sé, parece que Edna tenía algo más, había quedado algo pendiente de Edna, ¿no? Sí. ¿A qué te parece que se debe ese interés actual por la cultura mapuche en Chile? Mira, pasa por momentos. El interés por la cultura mapuche viene desde siempre, pero su aceptación o desarrollo pasa por momentos. Cuando hay una agitación política importante como la hubo, ¿no? Lo que se llama acá el estallido social del 2019, si ustedes a lo mejor lo siguieron por la prensa, ¿no? Fue un evento social importantísimo en Chile. ¿Cuál fue la bandera que fue el símbolo de este levantamiento social? Fue la bandera mapuche, ¿no? De hecho, la postal, por decirlo de alguna forma, la postal del estallido que se llamó este movimiento social, era una bandera mapuche, ¿no? Ahí, digamos, la gente que estaba descontenta con el sistema se dio cuenta que tenía una tradición de lucha y una cultura detrás muy valiosa para hacer frente a esto del sistema. Y en ese momento, ¿no es cierto?, tuvo este momento de auge la cultura mapuche, en ese tiempo en pleno estallido, era un levantamiento social en todo Chile, fue muy intenso, todavía quedan coletazos, fue un tiempo en que yo tuve mucho trabajo, digamos, porque a mí se me consultaba mucho por palabras, me pedían mucho taller, porque hubo un interés masivo, ¿no? De mucha gente que quería saber la cultura mapuche, por qué se enarboló, ¿no es cierto?
la Huenufoye, que se llama la bandera. Y bueno, después tuvo también, con todo este proceso decayó, también hubo un decaimiento por el interés nacional por los mapuches, pero esto sigue, como les digo, sigue las nuevas generaciones, sigue por debajo, sigue tratándose de hacer aportes. Quedó la idea, ¿no?, de que tiene que ser enseñado en las escuelas. Junto con los mapuches también se validaron, me parece muy bien y oportunamente, los pueblos originarios, por ejemplo, del norte, los Aymara, el pueblo Rapa Nui de allá de Isla de Pascua. Entonces, claro, hay siempre un interés, pero tiene momentos. Con el pueblo mapuche ocurre que lo que no nos gusta, ¿no?, que sale cuando sale la crónica roja, porque hay un conflicto latente ahí, vivo, fuerte, violento, sale la crónica roja y como que vuelve a haber un interés por los mapuches, lo que por lo general no es bueno, porque la muerte lo va poniendo el pueblo mapuche. Entonces, cuando nosotros tratamos de hacer algo permanente y no momentáneo, ¿no? Nosotros cuando vimos esto del estallido y el fervor por los mapuches, nosotros vimos que iba a ser algo, entre comillas, una moda para el resto, pero nosotros teníamos que aprovechar y hacer prevalecer el verdadero conocimiento. Por eso tampoco nos entusiasmamos ni nos extasiamos con este movimiento, porque sabíamos que a lo mejor podía tener unas consecuencias negativas, porque el pueblo mapuche viene resistiendo ya 500 años y Chile recién, como yo hablo, si se fijan, un poco de mapuche y chileno, porque en realidad un poquito eso es. Lo han querido los chilenos, ¿no? El pueblo mapuche está llano a conversar, a dialogar, pero bueno, eso es el devenir. Entonces sí hay un interés de la sociedad, pero este interés muchas veces está permeado por los acontecimientos, está permeado o sea, pasa... las decisiones políticas de turno también. Por ejemplo, los gobiernos de izquierda son proclives a que el mapudungún se enseñe en la escuela, y cuando viene un gobierno de izquierda se entusiasma en sus primeros años y pone el mapudungún en la escuela, hace leer champurre a los estudiantes en la escuela, por ejemplo, ¿no? Lo lleva a todos los escritores, los artistas mapuches, pero cuando viene un gobierno de derecha, sacan el mapudungún de la escuela, no quieren ningún escritor mapuche. Entonces, te fijas que va también, el acontecer también va en oleadas, ¿no? Sube, baja, pero los que estamos trabajando de verdad en la cultura sabemos esto, entonces la trabajamos desde otro lugar, pero para tratar de mantenerla y no aprovechar los momentos buenos, pero también tener la capacidad de resistir en los momentos malos, bajos, digo. Estou me encantada com a resistência da cultura do povo mapuche. É um trabalho muito bonito que faz, né? Gracias. Oh, muchas gracias a ti, Muchas gracias a ti, muchas gracias. Gracias, de verdad. Bueno, ahora le pasamos la palabra a Thais. Buenas Hola, Thais. noches. Yo no hablo muy bueno espanhol, pero vou fazer algumas perguntas sobre o cuento da liberação de Suduelia, que me chamou muito a atenção. Primeiramente, le pergunto se Sudelia existiu de verdade, Ya, ese texto son como tres historias en una, ¿no? Son como tres, digamos, relatos. Claro, tiene que ver con el femicidio, ¿ah? Con el femicidio sobre todo. Y nació en algún momento tiene que haber sido un acontecimiento noticioso. Entonces, que por supuesto que es un problema en todos los países de América, ¿no? Y también no es ajeno al pueblo mapuche. Entonces, traté de hacer coincidir tres historias en una sola,
y aprovechando de ver un poquito la raíz, porque justamente por ahí nombro, ¿no es cierto?, un pastor, digamos, evangélico, porque siempre está eso de, el pueblo mapuche está muy invadido por la religión evangélica, entonces las personas que adoptan, pero fuertemente la religión evangélica, como que se olvidan de los mapuches, entonces hay una pugna ahí de colonialismo, de invasión, que es un grave problema. A mí me toca ir a las comunidades y la mayoría son evangélicos, ¿ya? Y hay evangélicos que asumen bien los mapuches, se consideran mapuches, pero hay otros evangélicos que no quieren ser mapuches, que reniegan un poco. Entonces eso también lo quise tratar yo en ese texto. Por eso son varias historias en una, ¿ya? De alguna manera hacer la denuncia, pero también contar un poquito esto que es fuerte, y contar esto también de esta relación con las otras creencias que vinieron y que a veces chocan y que han debilitado un poquito la cosmovisión mapuche. Bueno, essa seria a minha segunda pergunta. A inspiração, você respondeu, você já respondeu. Agora eu vou fazer mais uma pergunta. Que relação se estabelece entre a figura do pastor evangélico com os conflitos entre a religião e a violência e a narrativa? Claro. Mira, justamente lo que estábamos un poquito hablando, como te digo, hay comunidades evangélicas que están trabajando mucho en el sector rural, en el campo, y que algunas van tratando de conciliar la cosmovisión mapuche con lo evangélico, ¿ya? Han hecho traducciones a la Biblia en mapudungún, han hecho incluso en algunas partes a la Biblia le dicen chilca, que es algo escrito, lo escrito se diría. Le dicen a la Biblia chilca, lo escrito, que es mapudungún. Es muy delicado esto porque, por ejemplo, yo cuando llegué a trabajar a una escuela en el sector rural, en el campo, la comunidad mapuche tiene que validar al profesor de mapuche, ¿ya? Tiene que darle una autorización. Y yo llegué a un lugar donde no querían que se hiciera mapudungún, y la razón era porque se les iba a enseñar de la Pachamama, ¿no? Y la Pachamama era como satánica, por decirlo así, por resumir. Ya, entonces era como una idolatría, una herejía. Bueno, la herejía es más católica, pero era como una idolatría dentro de lo evangélico. Entonces, te fijas que es delicado cuando el tema llega ahí, porque definitivamente las cosas no son así. Hay una anécdota también, hay una leyenda mapuche que se llama Trenchen y Caicay, que son dos serpientes que pelearon. Una representa el bien y el mal, pero en el fondo es una fábula sobre el equilibrio, que el equilibrio es muy importante dentro de la cosmovisión de todos los pueblos originarios, ¿eh? Todos los pueblos originarios, del lugar que sea, siempre está el tema del equilibrio. Y en los mapuches se representa con la lucha entre dos serpientes, una del agua, una de la tierra. Y en un colegio hubo un chico que hizo estas serpientes en la entrada del colegio. No sé si voy muy rápido, Thais, ¿está bien? Bueno, ya. Entonces se hizo esta serpiente en un colegio, y un chico que pintaba maravillosamente bien hizo estas serpientes, y eran Trenchen y Caicay representando el equilibrio, la normalidad, ¿no es cierto?, representando también el respeto por los pueblos originarios. Y la comunidad evangélica de ese colegio ordenó borrarlo, ¿ya? Porque la serpiente hacía alusión a la maldad, digamos, dentro de la cosmovisión evangélica.
Entonces, claro, finalmente se decidió borrar para no molestar a nadie, pero te fijas que hay una pugna ahí constante. De hecho, el otro día en una comunidad que estoy yendo me encargaron así como para callar a una persona, le gusta mucho una canción evangélica, me dijo si se la podía traducir al mapudungún. Estuve pensando, dándole vueltas y no sé si lo hago, pero yo creo que lo voy a hacer porque es un señor muy amable, ¿no? Y bueno, en algunos lados hay mapuches que no hacen eso, ¿no? No haría jamás una traducción de una canción evangélica al mapudungún. Yo no creo que las cosas sean tan así, también depende cómo se vaya a usar, ¿no? ¿No es cierto? Yo soy muy respetuoso de eso, de la fe, de las creencias, y también, por supuesto, invitarlo a que él, si él es evangélico, ¿no es cierto?, también tenga un respeto también por la cosmovisión mapuche, que son formas de ver el mundo que tiene cada uno, ¿no es cierto? Así que es un tema delicado, un tema espinudo, pero es muy fuerte, en algunos lugares ha sido una amenaza, ha sido un daño, y en otros lugares ha sido positivo, pero más veces muy pocos lugares ha sido positivo. Buenas. Vou fazer mais uma pergunta. Em tu perspectiva, como foi as crenças ancestrais e a transformação de pessoa de Sudelia a Lago de Cuento? De alguna manera tiene que ver con que, a ver, la cosmovisión mapuche no tiene, digamos, no tiene un cielo donde van los buenos ni un infierno donde van los malos, ¿no? La cosmovisión mapuche tiene un viaje hacia otro lugar. No hay un infierno, no hay un infierno, es un viaje a otro lugar. Y esto porque en realidad el bien y el mal están dados más bien por el equilibrio. O sea, el mal no existe. Lo que podría ser el bien y lo malo podría ser el desequilibrio, ¿no? Que se rompa algún equilibrio. Por lo tanto, el mal es necesario, ¿no? El mal de alguna manera es necesario porque ayuda a mantener estas fuerzas. Entonces, Sudelia de alguna forma de la salvación, ¿no? Su salvación, tal vez no esperaba su salvación, pero sí un mejor vivir, un volver al equilibrio, digamos, ¿no? Su acción final, rotunda, drástica, fue una vuelta al equilibrio, digamos, desde la cosmovisión, y por eso también yo planteo ahí el choque con la cosmovisión occidental o evangélica. Es un tema espinudo también ahí, es un tema, pero también yo quiero decirlo que el tema del femicidio está presente también en la cultura mapuche, porque también se tiende a pensar de que los pueblos originarios son edénicos, ¿no? Está la maravilla del ser, está todo, pero también, digamos, también tienen sus conflictos, tienen sus problemas de este tipo en su interior. Y eso también es bueno contarlo porque se tiende a esa idealización también. Por un lado está el menosprecio, que hace muy mal, que es dañino, que es violento, pero también esta sobreidealización también es dañina y violenta. Entonces hay que plantear las cosas en su justa medida y, por supuesto, en el equilibrio de Chen y Kai. Bueno, me gustó mucho de los cuentos. Além da liberação de Sudelia, teve outro cuento que me chamou a atenção, que foi Eupene Ramon, que se eu perdão-me minha forma de falar espanhol. Eu gosto muito também a forma que eu falou sobre o esquecimento e a memória. La memoria. Perdón, Thais, ¿cuál me dijiste? No te entendí. ¿Cuál era el otro cuento que te había gustado? Eupene Ramon, que se professora poder falar o título.
Creo que se refiere a uno que se llama el Peña Ramón y el apellido Ah, no me acuerdo. Uno que habla sobre el ya. olvido y la memoria. El Peñi Ramón Quisillao. Me chamou muito a atenção sobre a forma que descreve o esquecimento com a memória, a forma que ele detalha como Ramon ficou na lembrança das pessoas, tanto nos detalhes da natureza, como na comida. Me chamou muito a atenção essa forma de guardar a memória em las coisas. Foi um... Sí, ese cuento es dedicado a un profesor que hizo un trabajo muy interesante de recopilar historias mapuche. Él era mapuche. Él trabajó mucho por recuperar los nombres, la toponimia, trabajó mucho por recuperar historias, estas cosas de la vida, ¿no? Él trabajó mucho por la memoria y finalmente le dio Alzheimer. Entonces, eso es como lo terrible, por eso un poco el cuento. Yo lo conocí a él, yo tuve la oportunidad de conocerlo, le presenté un libro, él me presentó un libro a mí. Él era más grande, ¿no? Se dice más grande, era mucho mayor que yo. Y él fue uno de los pioneros en esto de escribir sobre los mapuches, en escribir sobre los lugares. Y como te digo, yo compartí con él y de repente me dijeron, oye, Ramón le está dando Alzheimer, está perdiendo un poco la memoria. Y él, claro, y un hombre que justamente trabajó por recuperar, por sacar, tiene unos cuentos ahí que hablan del olvido, ¿no? Entonces, estas cosas de la vida terribles. Y quise como agradecerlo de alguna manera en ese cuento, porque lo conocí y sobre todo por eso, lo de la memoria. Ah, que legal! Eu já tinha gostado muito do conto, agora que sei que simboliza a memória de Agüen. Eu gostou muito mais agora. Além da tradução do cuento, eu gostei muito também de traduzir as palavras Mapudugu. Foi lá uma forma muito legal com a professora Flávia de tentar fazer tentar colocar as frases em português em Mapudugu para não perder o sentido do cuento. Eu gostou muito. Até anotei algumas palavras que no cuento tinha tota, era a gente traduzindo, entendeu o que significa o peso, que se não tiver errada, né, o peso que carrega em seus ombros. Eu gosto muito de procurar as traduções, de tentar encaixar o cuento. Foi um trabalho muito legal de trabalhar os cuentos, de la traduzir. Ya. Eso era, sí, eso parece que había conversado Flavia, que era la tota, ¿no? Isso. Sí, la tota, claro, claro, en algún momento yo pensé que era como un nombre universal de ese, me quedé pensando después, ¿no? Porque yo siempre le escuché como tota, en algún momento mi abuelo usó la tota, que era, y es un artilugio para cargar troncos, por lo general cargas pesadas que se hace acá de madera y se va en el hombro, y también tiene una connotación bien social, ¿eh? Porque estas cosas, o sea, a veces me acuerdo cuando alguien no servía como para el estudio, en ese tiempo los profesores eran toscos, violentos, ¿no? Le decían a alguien, este sirve para totero, ¿no? ¿Ah? Como que era, claro, como era que era, no sirve para estudiar, ¿no es cierto? Le decían, no, hazte tu tota al tiro, que lo único que va a servir es para ser totero. Entonces, claro, yo tengo la imagen de la tota como eso, como algo de trabajo, como algo. Entonces pensé que podía ser en el universo mundial le decían tota a ese artilugio, pero no, parece que, claro. Y también, bueno, y aprovechar de contarles todo lo que conlleva esa herramienta de trabajo.
Bueno, muchas gracias. Eu gosto muito de trabalhar sobre os Mapudogu, a atividade, de fazer essa entrevista com o ator de los cuentos. Muito graças pela atenção. Muito obrigado. Eso, qué bonito suena. Es muito obrigado. Muito obrigado. Perdão pelo meu espanhol, misturado com português. No, pero yo también quiero aprender esa palabra. Muito obrigado. Muito obrigado. Muito obrigado. Bueno, me gustaría solo tejer algún comentario sobre la palabra tota, ahora enganchada en lo que dijo Thais y también Javier. De hecho, no pudimos traducir la palabra tota porque no hay correspondencia y al charlar con un amigo que es chileno de Santiago, él decía, pero que este cuento es demasiado frío para ustedes brasileños. Y acá estamos traduciéndolos con una temperatura de 40 grados todos los días, como que para encontrar sentido a esto, porque era... No, para mí es el cuento más lindo del libro, Javier, como es hermoso en miles de aspectos, pero es difícil. Sacamos la palabra tota junto con Thais y también, bueno, paralelamente al ejercicio, que es un ejercicio didáctico, ¿no? Este que estamos haciendo, hay una chica que está tratando de organizar las traducciones, traduciendo, y yo voy revisando de a poco, acorde al tiempo que tengo, pero esta palabra, bueno, hay muchos problemas, ¿no? De traducción porque no encontramos correspondencia. Esta fue una palabra que no encontramos correspondencia y pusimos algo como el peso en los hombros, así que es una expresión brasileña, ¿no? Un peso en el hombro. Pero también, bueno, además de estar traduciendo el libro bajo 40 grados siempre, como... Sí. Sí. Los animales que aparecen en el bosque del sur, como no tiene ningún sentido para nosotros. Por ejemplo, en el caso del cuento que tradujo Bruna, una quique arrinconada, como más brava que una quique arrinconada. Y hemos visto, es un bicho muy chiquito, así que pusimos una onza pintada para darle miedo. Claro. Porque pensamos chiquito. Y bueno, consultando a algunos amigos chilenos, ellos decían, no, pero una quique. ¿Cuál era el otro animal que encontramos, Bruna? Porque encontramos una traducción que está en... Claro, porque una quique es un hurón, Javier. Sí, no, ¿verdad? Sí. Sí es. Sí. Bueno, encontramos la correspondencia. Quique, hurón y furão en portugués. Pero el furão es casi un animal doméstico para nosotros, como no es, nadie va a tener miedo de un hurón acá. Entonces... Yeah. Bueno, pensando ahí, solo quisiera tejer algunos comentarios, ¿no? Que estamos acá, bueno, ahora no sé cuántos grados tenemos, pero siempre 40, 42 grados, como con otro tipo de vegetación. Las comunidades originarias acá son muy distintas a las que estamos estudiando de allá, como... es difícil la correspondencia, ¿no? Como, así que para nosotros es como un trabajo de invención, ¿no? De tratar de causar la misma sensación que se causa bueno, que estamos imaginando que se causa en lengua española, ¿no? No. Yo hasta los 35 grados ya estoy muerto. Después de los 35 grados estoy muerto. No, acá cuando hace 32 grados mi hijo tiene frío, Javier, como ya no. Todo, ay, no, está fresquito hoy día, ¿verdad? No, el aire siempre prendido, el ventilador en la cara. No, Javier, no aquí, sé. sí, no, aquí en el verano hubo un día, porque también con estos cambios climáticos ha aumentado la temperatura. Entonces en el verano hubo un día, un 37 grados y estaba aquí, yo no estábamos muertos, nos queríamos matar, sí, ya, definitivamente, sí. No, 37 grados para nosotros es un día tranquilo, así, porque hace muchos días que llegamos a los 40, ¿verdad? Así como, no. Javier, no sé si tenés alguna pregunta para nosotros. Sí, para todos los o las que quieran responder, ¿se hacen ustedes una
imagen de la cosmovisión un poquito mapuche, una imagen, comprendiendo que ustedes conocen a los pueblos originarios de allá, hay una imagen que podría ser similar, que tenga alguna cercanía con un pueblo originario de allá. Me parece que los pueblos originarios están muy comunicados en hartas cosas, ¿no? No sé, ¿ustedes tienen alguna imagen así que pudiera ser, esto pasa también en, no sé si alguno me puede responder eso? Por ejemplo, el afafán, no sé, los ritos, no sé qué hablo de repente ahí. Sí, Javier, bueno, el afafán es otra palabra con la cual estamos teniendo problemas, Javier, ya. porque no, porque no está acá. A ver, pensando en los ritos, no sé si ustedes se acuerdan de algún rito. Acá Javier, creo que ya te comenté en algún momento, acá vivimos en una ciudad cuyo más de la mitad del territorio es reserva indígena. Acá convivimos con los parecis, sobre todo en Tangará da Serra. Sobre los ritos, Javier, es que a mí me parece tan distinto todo. Claro, Ya. por ahí que están intercomunicados, pero ¿en qué sentido? ¿Sería un sentido más profundo? Así puede ser, no sé, por ahí el equilibrio, el hecho de que muchas comunidades también están evangelizadas ahora, entonces me parece que es un rasgo, no sé, un devenir posible para las comunidades originarias, como engancharse con la religión, ¿no? Como Sí, estoy pensando. sí, me parece que es como ese tema del equilibrio, ¿no? Del buen camino, eso me parece que es algo que acompaña a muchos pueblos originarios de muchos lados. Yo he leído literatura de algunos pueblos originarios de allá y siempre está la armonía, ¿no? La armonía en la naturaleza, la armonía de la mente, la armonía del cuerpo. Sí, esas cosas que se han perdido con la occidentalización y que me parece que son valiosísimas de compartir, conservar de los pueblos originarios. Creo que ahí está la salvación del mundo, en esa mirada del equilibrio, de la armonía que tienen los pueblos originarios. Si la pudiéramos retomar como sociedad hoy día, como sociedad vertiginosa hoy día, esa mirada del equilibrio nos haría bien a todos, incluso a la salud de cada uno, a la salud corporal de cada uno. Claro, estoy acá pensando, sigo pensando, por ahí el tema de la armonía podría ser una convergencia, pero más desde un punto de vista, no sé, antropológico, porque acá donde vivimos, por ejemplo, ustedes me corrijan si estoy equivocada, como los pueblos originarios también plantan soja, como, Mm, mm. ay, ¿qué puedo decir? Sí, mira, lo que pasa es que también acá, mira, bueno, las comunidades también acá, las invasiones de las forestales, ¿no? Que traen este monocultivo de pino y eucalipto y que en algún momento los principales adversarios de eso fueron los mapuches y hoy día, claro, hoy día hay mapuches plantando también, hoy día hay mapuches, los que no plantan ya se compran un camión para trabajar en las forestales, te fijas que ya está, digamos, bueno, y también al otro lado está el hambre, ¿no? También está la pobreza, entonces de alguna manera ya vivir tal cual como antes ya no se puede, entonces eso es muy triste, ¿no? Muy triste cuando ya, por ejemplo, ya se perdió esa parte que era lo que lo mantenía y te encuentras con un grupo ya con una comunidad mapuche que está plantando pino, pero también, o sea, tú no lo puedes obligar a que ellos pasen hambre o sufran. Entonces también ese es el tema, ¿no? Claro. Pero Javier, cuando pienso en las comunidades originarias de acá, yo encuentro más diferencias con relación a la comunidad mapuche que similitudes, la verdad. No sé si ustedes están de acuerdo con lo que hemos visto.
No, son muy diferentes ustedes de nosotros. De hecho, la comunidad originaria de acá son los parecis, como te dije, que históricamente se hicieron famosos porque hicieron muchos acuerdos con los colonizadores. Nunca se pelearon así, como siempre fueron muy pacíficos. Y de hecho, creo que nuestra mirada hacia la cultura mapuche es más de admiración y de no creer en lo que pueden hacer, así como más de espanto que de, ay, mira, esto también les pasa a ellos, ¿no? Claro, por ahí el prejuicio también le pasa a ellos. Por ahí esta valoración que estamos viendo ahora también pasa acá, está pasando en este momento acá. Pero me parece que va más por el contraste que más por las discrepancias que por las similitudes. No sé si los alumnos quieren decir algo, pueden decirlo en portugués y yo trato de decirle a Javier en español si él no comprende el portugués, porque no sé, igual, si podés comprender portugués, Javier. Creo que sí, si hablamos despacio, ¿verdad? Sí, sí, sí. Entonces, tengan gusto para contarle qué les parece, si hay similitudes, se vocês encontram semelhanças entre a cultura mapuche e as nossas comunidades originárias daqui. La resistencia de los pueblos mapuches y también de aquí do Brasil. Há uma semelhança entre os povos. Sí. O que a Edna falou realmente traz um pouco essa semelhança quando a gente assistiu o vídeo dos Mapudugu, que mostra, né, a luta pelo seu território, pela sua cultura, né, história. A gente traz um pouco essa semelhança com os povos indígenas, sim, porque até hoje existe essa luta, né, pela sua cultura, pelo seu território, para não se perder, né? Então, a gente percebeu essa grande semelhança, assim, na questão da luta, mas agora, em questão da língua, né, a gente já percebe uma grande diferença, né, na questão da tradução, que foi um pouco difícil, um pouco difícil para a gente traduzir, achar a palavra, tipo, no meu caso mesmo, na hora da tradução, para não perder o sentido do texto, né? A professora me mostrava o áudio, né, de você falando, a tradução da palavra, né? O contexto, na verdade, você falava o contexto da palavra e eu tentava formular uma frase para se encaixar na minha tradução sem perder o sentido do texto. Eu queria traduzir ela, mas não queria perder o sentido do texto, perder o que realmente o texto queria ser dito. Então, essa parte, assim, a gente percebeu uma grande diferença nessa questão da tradução, mas acho que é mais isso, acho que é mais a diferença da linguagem mesmo, mas a questão da luta, assim, a gente percebe que é bem, bem parecido mesmo, assim, e é uma forma até bonita, né, que a gente vê a forma que da luta, de lutar pela sua, como é que eu posso falar, ai, meu Deus. Mas então, eu acho que... Pelo seu território, você fala? Isso, a forma de lutar pelo seu território e tudo, para não perder, né? Não se deixar perder essa cultura. Na verdade, eu acho bonita a forma que você tenta trazer nos contos atuais a língua Mapudugu, tipo, a gente mesmo não conhecia essa língua, eu mesma não conhecia, eu conheci agora nessa matéria da professora Flávia, e eu gostei muito, então, assim,
Com certeza eu vou usar isso como experiência para trabalhar também em outras oportunidades, ou seja, de você fui para professora, da professora para mim, de mim já vou levar essa experiência para outras pessoas. Então, assim, é uma forma de fazer, relembrar e não deixar se perder essa língua que é super bonita, a história, os contos, né? Então, eu gostei muito, muito. Eu vou falar em português mesmo. Eu achei muito emocionante estudar a cultura mapuche, porque quando a gente vê a resistência dos povos originários, a gente entende que a construção da identidade brasileira, do Chile, de qualquer outro país, tem a mão desse povo, né? A luta, né? Em defender a sua cultura. E isso eu acho que a gente vai levar para a vida, né? O quão essas pessoas elas são importantes também, né? No nosso meio, no nosso desenvolvimento, em questão de conhecimento. E é lindo o seu trabalho, você referenciar esses povos, porque quando você referencia o povo Mapuche, você não referencia somente eles, você referencia todos os povos originários que tiveram é, 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 suas vidas interrompidas por colonizadores. E é isso. Sí, mira, un poquito comentando lo que dijo Thaís lo de Edna, que no hay que olvidar que la palabra mapuche significa gente de la tierra, y o sea, ya da una pertenencia. La mayoría de los pueblos originarios también, por eso a veces pregunto, ¿no? Su nombre quiere decir somos la gente, somos de aquí, cuando uno va a la traducción. Pero el idioma también tiene mucho sentido, porque se llama Mapudungún, que es el idioma de la tierra. Y la palabra Mapu, ¿no es cierto?, es tierra, y Zungún o Dungún es el habla, pero también es verbo, ¿no? Entonces, no solamente hablar, no solamente idioma, no entenderlo como idioma, sino que como verbo, como hacer, lo que hace la tierra. O sea, la tierra es, en cuanto habla, se manifiesta, tiene idioma, pero también es en cuanto a que hay gente en ella, mapuche, zungún, dicen en algunas partes. Entonces, eso es una cosa muy importante y que da para lo otro, lo que decía Edna de la lucha. Por eso es muy importante, por lo menos para mí, en lo que yo escribo, el hablar de lo que es el no pertenecer al lugar, no estar en la tierra que le pertenece. Al momento de no estar, ya hay una pérdida importante, se pierde el idioma, y al perder el idioma ya perdemos la cultura, ¿no? ¿Cuántas lenguas se habrán perdido, ¿no es cierto?, en el transcurso? ¿Cuántos conocimientos hay ahí en cada lengua? Entonces, eso es lo importante. Yo creo que quede bien marcado, que tal vez eso es lo que hace que la cultura mapuche sea como admirada y llene de orgullo a los que somos mapuches, porque tener esto claro hace que uno tenga una pertenencia, y hoy día recuperarlo en el lugar en que estamos actualmente. Aquí hay un proyecto de que las comunidades se les entregue tierras que perdieron en algún momento por situaciones fraudulentas, ¿no es cierto? Y vuelven estos mapuches que vivieron en la ciudad, vuelven a la tierra, ellos vuelven llenos de gozo, de alegría por recuperar esa tierra, pero también vuelven con un poquito de miedo porque perdieron la conexión con esa tierra, ¿ya? El ser parte de ella. Entonces, es muy complejo el tema, pero también eso da a pensar por qué hay tanta resistencia y tanta lucha, y esta resistencia ha sido por siglos y va a seguir, yo creo. Yo les voy a dar el nombre a Flavia para que lo compartan. Este filósofo que le decía yo, el Gastón Sublet, habla de que de alguna manera esta resistencia significa, y que no tenga infierno la cosmovisión mapuche, significa que para el mapuche su mejor vida estaba acá, ¿ya? Su mejor vida, su cielo, su Edén,
su lugar soñado, prometido, estaba acá, aquí mismo, nos rodeaba acá. Entonces, al momento que viene un invasor a quitártela, te está quitando tu vida, te está quitando tu trascendencia. Entonces, por eso la lucha fue tan fiera. No te estaban quitando un árbol, al maltratar un río, estaban tratando de destruir tu paraíso, en el fondo. Y por eso el mapuche lucha por su propio paraíso. Y eso es lo que lo hace fuerte, que sea una lucha muy fuerte. Y entendiendo ahí, con estas palabras que hemos usado y que ustedes ya las tienen integradas, que me parece maravilloso, que es mapudungún y mapuche. ¿Ya? Eso, y también hoy día se están ya en estas recuperaciones pequeñas, pero que se están haciendo, se está hablando ya de los NIEN, de los ríos, ya no es salvar el río de una hidroeléctrica, sino la gente ya está hablando del NIEN, y eso es algo mapuche que va quedando, y eso es lo que vamos, o sea, no solamente el río, no solamente el agua, sino que el poder que le entrega el agua, el poder que tiene el agua. Eso, por ahora. Sí. Wellington, ¿querías hablar algo o no? Sí, quiero hacer una última pregunta para Javier. Hemos visto en nuestro país también que hay una mezcla de culturas, tanto indígenas, africanas, eh, como puedo decir también del pueblo europeos. Y esto también hace una mezcla en la religión. Ah, Tenemos varias religiones que tienen esos aspectos indígenas. Los indígenas de acá creen que hay espíritus en los bosques y varias religiones tienen esa mezcla de culturas del pueblo indígena, de los pueblos originarios del Brasil, y lo mismo se sucede al pueblo mapuche. sí, justamente, mira, lo que yo estaba hablando del ñen del río, ya no es solamente el agua, sino que el poder que va en el agua. Y eso es como digamos, lo que se podría traducir o decir como espíritu del bosque, ¿no? O del río. Eso existe también, que digamos, en la enciclopedia se le llama animismo, ¿no? Pero que no es un animismo así como lo imagino que existe un ánima, sino que existe una fuerza, una energía que tiene el bosque por existir, por ser. Existe una energía en el río, lo que yo decía, Yo el decía, ñen, el ñe, que acá se llama ñen, pero que ñen también significa ser, o sea, pero el ser profundo que hablábamos delante cuando hablé un poco de la filosofía mapuche. Y claro, eh, toca que me parece que allá en la selva, y acá también se llama selva valdiviana, el lugar donde está el Gualmapu, que es el país mapuche, por decirlo. También es variado el paisaje, pero también hay selva. Y un tema importante antes de que se me escape, que lo tocó Wellington, es que me imagino allá en Brasil es más grande, ¿no? Enorme, comparado con Chile, y debe haber mucho pueblo originario, está lo afro que decías también. Acá en Chile nosotros somos una esquina, ¿no? Somos una esquina, un pasillo, y el pueblo, digamos, originario más importante, más numeroso, es el pueblo mapuche. ¿Ya? Entonces, está, eh, siempre esta tradición de que se lucha con el Estado chileno, pero es solo un pueblo ahí reconocido, es solo un pueblo. Entonces, por el norte ya los aymara, pero también los aymara se comparte con Perú, con Bolivia, con Argentina. El pueblo mapuche es como el único pueblo, digamos, originario acá en Chile. Entonces me hacía la pregunta un poco que decía Wellington ahí, no ha habido como una mezcla con otras creencias, no se ha dado esa oportunidad de crear otra religión,
los mapuches sí tuvieron mucho contacto con los esclavos africanos. De hecho, en algún momento de la historia, los esclavos africanos que hubo acá, que fueron pocos, se arrancaban a territorio mapuche y los mapuches los liberaban, digamos, eran libres con los mapuches y se unieron. De hecho, hay los resultados biológicos, los hijos que tuvieron, ellos tienen un nombre acá, se llama curiche, ¿ya? Gente de color. Y existen, hay unas fotografías que ahora se han encontrado, ¿no? De personas de color con los atuendos mapuche. Por lo tanto, no, pero fue poco, digamos, lo africano acá, pero también hubo una junta y esto causó, en algún momento fue usado como defensa, porque los españoles o los blancos de aquella época, estamos hablando de esta colonia dura, ¿no? Se asustaban cuando se hacían rituales que en algún momento con el fuego, que el mapuche también hace un tema con el fuego por considerarlo el alimentador, como por considerarlo un pedazo de sol acá en la tierra, pero ustedes saben que los africanos también tienen otra connotación con el fuego, entonces los españoles huían porque creían que estaban ya haciendo algunas magias negras que le tenían pavor y de alguna manera les resultó en algunos combates a los mapuches contra los españoles decirle que estaban en alianza con los negros, porque ahí ya era una cosa pavorosa y los españoles salían huyendo, digamos. Hay como anécdotas con respecto a eso y eso también es interesante, pero claro, el dibujo, la imagen que uno tiene acá es solamente de los mapuches, me parece que allá debe ser muy complejo el tema de los pueblos originarios, de las costumbres y las culturas, ¿no? Sí, mientras ustedes hablaban, yo me acordé de una similitud entre los pueblos originarios de acá, como un colectivo, ahí pensando en muchos, y el pueblo mapuche, que es la valoración de la sabiduría anciana, Javier Milanca, porque me parece que, no sé, incluso entre los profesores, como es común escuchar, este ya pasó de la hora de jubilarse. Una vez una profesora dijo, no, los profesores debemos jubilarnos mientras sabemos el horario de tomar nuestra medicina, ¿no? Porque después ya me parece que, no sé, la cultura occidental tiene mucha dificultad en valorar la sabiduría de los ancianos, me parece, como... Y me parece que esto está en los pueblos indígenas. Una vez en un congreso, yo trabajo en el Magisterio Intercultural Indígena acá de la universidad también, Javier. Y en un congreso escuché, no sé de cuál comunidad, que ellos consideraban que los ancianos eran la biblioteca de la comunidad. Los adultos, los jóvenes adultos eran la fuerza productiva. Bueno, no, los ancianos tenían la sabiduría, los jóvenes tenían la fuerza productiva y los niños tenían el futuro. Entonces, me parece que este es un rasgo que se comparta, así, que es algo que une las comunidades de acá y a la vez con la cultura mapuche y se distingue de la comunidad occidental. Sí, eso es un hecho acá. De hecho, en las reuniones aquí, el mapuche es mucho de reunión, se llama trabún, se hacen muchas reuniones, se conversa mucho. Y cuando habla una persona, un chachay, en este caso un hombre, un chachay es una persona anciana, o una papay, una mujer anciana, se le escucha. O sea, nadie lo interrumpe en ningún momento. Y los papás y los chachai por lo general hablan un montón, ¿no? Pero nadie tiene el atrevimiento de decirle pare o pueden hablar horas, y hay que escucharlo. Y eso es muy valioso finalmente, ¿no? Incluso, mire, y con esto para terminar, porque podríamos hablar un montón, el panteón de la divinidad mapuche, por decirlo así, no sé si me explico, digamos, los dioses mapuche superiores, porque, digamos, no hay como esta imagen de un dios o dioses como los griegos, ¿no? Que son varios, sino que hay un par de dioses que tienen más, digamos, la mayor fuerza. Son cuatro. Son dos jóvenes, hombre y mujer, y dos ancianos, hombre y mujer. Entonces, eso hace que estos dioses que son los fundamentales, que son los de la energía universal, digamos, por explicarlo así dentro de la cosmovisión,
si ustedes se fijan lo que decía un poco la profesora Flavia, está dos jóvenes, ¿no es cierto? Está la fortaleza, la energía, y están dos ancianos y representando la sabiduría. Por eso es muy importante esto y está, digamos, dentro de las órdenes, dentro del panteón, dentro de la cosmovisión, de la divinidad, el respeto al anciano, por supuesto, que el joven con su fuerza tiene que hacer uso de la sabiduría que le puede entregar el anciano. Eso es muy valioso y se ha perdido en la cultura occidental. Bueno, Javier, estoy acá encantada con el conocimiento que se generó en esta charla. De hecho, yo no sospechaba de esta estrategia, ¿no? Hay un filósofo francés llamado Michel de Certeau que va a distinguir la táctica de la estrategia. Y es la primera vez que escucho un escritor hablar así en una estrategia de una batalla cultural, así como los escritores que yo había estudiado hasta entonces creo que trabajaban más a partir de la táctica. Yo hago lo que se me ocurre en este momento, yo juego con las armas que tengo ahora, pero me parece que entre ustedes, escritores mapuches, existe una estrategia, ¿no? Y es una estrategia, desde tu testimonio, de trabajar desde el humor, ¿no? De trabajar... es una trinchera de lucha ahí en lugar de la escritura, pero es una trinchera que se hace con humor también. Y estuve pensando mientras ibas hablando que, claro, si pensamos, por ejemplo, puedo estar siendo muy prejuiciosa ahora, pero voy a pensarlo mejor. Si pensamos, por ejemplo, en la producción cultural del pueblo judío, que habló mucho sobre el holocausto, yo no sospecharía que ellos iban a volver como los perpetradores del holocausto ahora, ¿no? Como fueron, no sé, cuando empezó todo esto yo pensé, no, ahora ya no pueden hacer ninguna película triste ahora, ¿no? Porque estuvieron digiriendo esto y parece que vuelven a verla, vuelve a pasar lo mismo, pero ahora están en otro lugar. Y me parece bueno, desde Freud va a decir que el humor es la forma más sublime de inteligencia, como en el panteón de la inteligencia, el humor está allá arriba, ¿sí? Porque es capaz de hacer maravillas, ¿no? Es capaz de hacer magia. Bueno, solo me gustaría subrayar que estoy así encantada. Nunca había escuchado, ¿no? de pensar el humor como una estrategia de batalla cultural, así como algo consciente, ¿no? Porque a veces, no sé, por ahí le sale el humor a uno, pero de mirar ahí en este camino y tratar de perseguirlo, así como, bueno, nunca había escuchado. Así que muy agradecida por el testimonio, por las palabras, por la clase, Javier, por tu tiempo. Muchas gracias, ¿sí? Hoy muy contento, muy duplicado de estar con ustedes, de compartir esta experiencia, que hayan leído a este humilde servidor y por supuesto estamos en contacto para cualquier consulta a través de Flavia y muy agradecido de verdad de escucharlos, su interés y por supuesto de que sigan conociendo un poco la cultura mapuche y por supuesto uno queda feliz con esta conversa y esta, no sé, le llama clase Flavia, pero para mí fue una conversa, pero es una clase. Muchas gracias, Javier. Bueno, seguimos en contacto y para lo que necesites estamos acá también, Javier. Ya, así que le reitero cualquier cosa, duda que tengan, me hablan a través de Flavia y aquí estamos. Muy agradecido. Ojalá nos veamos en estas vueltas de la vida. Muchas gracias. Bueno, ahora nos despedimos de Javier entonces, pero con ustedes quiero hablar un poquito más. ¿Puede ser así? Miles de gracias, Javier. Muchas gracias, Javier. Ya, gracias. Buenas noches. Gracias por el conocimiento. Gracias.